Buenas tardes, soy Carlos Di Perna y junto con Agustín Vignolo vamos a darle forma a este video que solicitó la Cátedra de Historiografía Argentina en el marco de la Unidad 7 del PTD. En 1978, en plena dictadura militar, las universidades y los institutos públicos estaban fuertemente controlados. La actividad intelectual tuvo que trasladarse a centros privados de investigación financiados desde el exterior. Entre ellos se destacó el PESA, que, como explica Pagano, buscaba continuar la tradición de historia social de José Luis Romero en medio de censura y de persecución. En ese espacio también se movió Hilda Sábato. Ella nació en Villa Devoto en 1947, es investigadora del CONICET, integró el Instituto Ravignani y se doctoró en Historia en la Universidad de Londres. Durante 25 años fue profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también dio cursos de posgrado en instituciones como Flaxo, la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras. El libro La política en las calles, entre el voto y la movilización, Buenos Aires 1862-1880, recibió un premio internacional en 2001 y es un texto fundamental para entender cómo funcionaban las prácticas políticas en la Buenos Aires del siglo XIX, no solo desde el voto, sino también desde la acción directa en el espacio público. En una entrevista de 2004 recordó que en su juventud militó en la izquierda de los años 60 y que hoy se identificaría con una izquierda democrática y reformista que, según sus propias palabras, aún no existe en la Argentina. Para hablar un poco del contexto de producción y las preguntas de investigación que se propone Hilda Sábato, consideramos que la obra se sitúa en la Argentina de fines de la dictadura militar y la transición a la democracia, un periodo de reflexión crítica sobre el autoritarismo y la necesidad de una sociedad más inclusiva. Además, si nos basamos en el manual de Devoto, podemos considerar a Hilda Sábato dentro de una renovación historiográfica que busca superar las dicotomías tradicionales y las visiones lineales del progreso. En ese sentido, se podría conectar con la figura de José Luis Romero y su interés por una historia de la cultura, que integre diversos aspectos de la vida social y política. El contexto de la transición influyó en las preguntas de Sábato. ¿Dónde se encontraban las reservas democráticas en una sociedad autoritaria? ¿Cómo se construye la ciudadanía y la participación política? Estas preguntas buscan identificar las raíces de la democracia en la historia argentina y los mecanismos de ejercicio del poder político ciudadano. También podemos vincular las preguntas con el periodo estudiado, con cómo se manifestaba la participación política en Buenos Aires en el siglo XIX, más allá de las elecciones. ¿Qué papel jugaba la opinión pública? Sábato busca comprender cómo los sectores populares influyeron en la construcción del Estado y la definición de la ciudadanía. Por otro lado, los objetos de estudio, fuentes y sujetos históricos utilizados, podemos considerar el primero como las formas de vinculación entre gobernantes y gobernados en Buenos Aires durante la organización nacional, con énfasis en las prácticas electorales y las movilizaciones públicas. Se analizan mecanismos formales como las elecciones y expresiones informales como manifestaciones y protestas. Las fuentes utilizadas fueron la Constitución de 1853, la prensa periódica, documentos de asociaciones civiles y estudios históricos existentes. También los sujetos históricos predominantes fueron la élite política porteña, especialmente la dirigencia mitrista, además de los sectores amplios de la población de Buenos Aires, incluyendo inmigrantes. Por último, cabe mencionar las influencias teóricas y corrientes que se utilizaron fueron principalmente la historiografía sobre la ciudadanía, donde Sábato critica el modelo gradual de T.H. Marshall y revisa la idea de una ciudadanía restringida en el siglo XIX. La teoría política, donde aparecen los conceptos de esfera pública de Jürgen Habermas, ideas de Tocqueville sobre el asociacionismo, reflexiones sobre la soberanía popular y la representación. Otros autores. La autora se relaciona con los postulados de autores como David Hume, C.S. Gino Germany, José Luis Romero, Tulio de Perindongui, y en un contexto más amplio se puede conectar con las reflexiones de Natalio Botana sobre la representación invertida. Bueno, volviendo, sus primeros trabajos estuvieron dedicados a la historia económica y social, especialmente a la producción pampeana del siglo XIX y al surgimiento del capitalismo en el país. En esta etapa aparece su libro Capitalismo y Ganadería en Buenos Aires, sobre la fiebre lanar. Pero los años 80, marcados por la crisis económica, las tensiones entre el gobierno y la CGT y los levantamientos militares, la llevaron a interesarse cada vez más por la historia política y cultural. Desde entonces se enfocó en las formas de participación ciudadana, la soberanía en el espacio público y la relación entre política y sociedad. Allí se ubican obras como Buenos Aires en armas y, ya en una escala más amplia, Repúblicas del Nuevo Mundo, de 2018.
Este cambio acompañó un movimiento más grande, la renovación de la historiografía política argentina en los años 80 y 90. En ese proceso destacan autores como Natalio Botana, con el orden conservador centrado en la legitimidad y el consenso, Tulio Alperindongui, cuya obra iluminó la formación de las élites y del Partido Liberal, Marcela Ternavasio, que estudió las prácticas electorales del Buenos Aires post-independiente, y Antonio Anino, que aportó una mirada comparativa sobre Iberoamérica. En conjunto, estos trabajos dieron forma a lo que hoy llamamos la nueva historia política, una corriente que pone el foco en los actores subalternos, en las prácticas concretas y en la política vivida en el día a día. Gracias a este enfoque se superaron las lecturas demasiado lineales sobre la democratización y se abrió paso a interpretaciones más críticas y matizadas.